Bueno, eh, hola a todos, ¿cómo les va? Este es el cuarto y último video que corresponde a la unidad de David Ricardo. En este video vamos a trabajar sobre el cuarto axioma que habíamos desarrollado, que habíamos enunciado en realidad en el primer video, en el video introductorio, que establece que la tendencia a la igualación de las tasas de ganancia entre ramas con distinta composición de capital fijo y circulante no contradice la teoría del valor trabajo. Ahora vamos a definir qué es capital fijo y circulante, pero la idea de este axioma es, en realidad, Ricardo va a falsar la teoría en esta instancia, es decir, va a descubrir que la teoría que él propone es inconsistente. Luego van a ver que estos temas son retomados por Marx y que propone alternativas para para no falsar la teoría, pero esto lo van a ver después. Lo importante acá es que las ramas de producción que tienen diferente composición de capital fijo y circulante tienen definido el valor de las mercancías, depende no solamente de la cantidad de trabajo incorporada en su producción o empleada en su producción, sino también del precio del trabajo, es decir, de los salarios de los trabajadores, y de la espera que debe realizar un capitalista empleando su capital en industrias o ramas de producción que tengan una mayor composición de capital fijo. Bien, ahí, bien. En primer lugar, vamos a ver qué entiende Ricardo o cómo define Ricardo el capital fijo y circulante. Son conceptos diferentes a los que después va a trabajar Marx, ténganlo en cuenta. Ricardo define al capital circulante y fijo según su duración en el proceso productivo. Un edificio será un capital fijo, mientras que el alimento de los asalariados o la materia prima que utiliza en su producción tendrá menor duración, por lo que será un capital circulante. Los límites entre qué es capital fijo y qué circulante no están determinados con exactitud. Eso ahí les compartí una nota al pie, una cita de una nota al pie de la página 33 de la bibliografía. Una división entre capital circulante y capital fijo no es esencial y cuya línea de demarcación no puede trazarse con exactitud. Bien, vamos a ver cómo enuncia los axiomas estos que les adelantaba recién. La existencia de ramas de producción con distinta composición de capital fijo y circulante no contradice la teoría del valor-trabajo. El axioma dice, un aumento en los salarios de mercado afecta más a aquellas ramas que tienen mayor proporción de capital circulante. Sus precios relativos aumentan con respecto a las ramas de producción que se componen en mayor proporción de capital fijo. Por otra parte, el segundo de los enunciados dice que la necesidad de mayores periodos de acumulación en las ramas de producción con mayor cantidad proporcional de cantidad de capital fijo no contradice la teoría del valor-trabajo. Para ello propone el siguiente axioma. A causa del tiempo que debe transcurrir antes que los productos sean traídos al mercado, aquellas mercancías producidas con mayor proporción de capital fijo serán valoradas por la espera hasta comercializarlas. Fíjense, estas dos afirmaciones, estos dos axiomas, van a ser demostrados por Ricardo. Vamos a ver cómo. El primero de ellos, recuerden, vamos a desarrollar primero el primero. Un aumento en los salarios de mercado afecta más a las ramas que tienen mayor proporción de capital circulante, es decir, aumenta el precio relativo de las ramas con mayor proporción de capital circulante. Bien, tengan en cuenta que esta es una situación simplificada, que no es un ejemplo que dé cuenta de alguna cuestión de la realidad, digamos, es un ejemplo con números y situaciones que no se dan en la realidad, pero sirven para dar cuenta de esta situación, y no son los mismos ejemplos que propone Ricardo, porque son un poco más complejos de entender, utiliza otros números y otras formas de llevarlo adelante que es un poco más confuso. Entonces, vamos a abordarlo de esta forma. Bien, tenemos una primera situación. Dos ramas de producción. En una de ellas, suponemos
que tenemos un 100% de capital circulante que se paga en concepto de salarios para la compra de vestimenta, alimentos y demás artículos necesarios para la supervivencia del trabajador y su familia. Por otra parte, tenemos otra rama de producción que se compone de un 50% de capital circulante con las mismas características que habíamos nombrado recién, para el pago de, o para la compra de vestimenta, alimentos y otros artículos necesarios de los trabajadores. La otra mitad del capital es fijo, pongámosle herramientas, maquinarias, edificios. La idea que tiene Ricardo, o lo que va a proponer, es el análisis de qué sucede con el valor relativo de esas mercancías con un aumento en el precio de los salarios, en el precio del trabajo. Si el impacto será mayor en aquella rama que tenga una mayor composición de capital circulante que fijo. En esta situación inicial, la tasa de ganancia que supone Ricardo es del 10%. Esto es un supuesto que van a ver que proponen, ¿no? Un supuesto de partida, digamos. No sabemos de dónde sale, digamos, no, eso no lo aclara, tampoco parece estar derivado, ni mucho menos de la teoría que él había propuesto de su propio desarrollo, y calcula el valor de cambio, van a ver acá, este valor de cambio de 110, ¿de dónde viene? De sumarle a 100, o de multiplicar en realidad 100 por 1,1, que sería sumarle la ganancia. Lo mismo con la situación, con la rama 2, tenemos el capital total de 100, y se le agrega el 10%, el valor de cambio queda en 110, con una tasa de ganancia que viene de antemano, digamos. No hay más explicaciones que esa en el texto, y en realidad ya o sea, la tasa de ganancia supuesta ya no tiene mucho, no explica de dónde sale ni nada por el estilo. Bien. Lo que intenta ver Ricardo ahora es qué pasa en la tendencia a la igualación, o en realidad qué impacto tiene el aumento de salarios en las dos ramas de producción, ¿no? En un principio, esta situación en realidad no ocurre así, solamente es un recurso pedagógico, no es que esto va a hacerse efectivo en algún momento, digamos, que esta tasa va a ser cero, ni nada por el estilo, digamos, son como tendencias para que nosotros podamos ver qué es lo que va a ir sucediendo, nada más. Miren la columna del valor de capital del circulante, ¿no? Tenemos ahí una adición de un 10% en ambas situaciones con respecto a la situación inicial. Pero la rama 1 tiene una mayor proporción de capital circulante que la rama 2. Por lo tanto, inicialmente el impacto va a generar una caída en las tasas de ganancia de la rama 1. Miremos, si yo tengo un valor de cambio de 110, vendo la mercancía, ¿no? Al mismo valor de cambio que lo tenía en la situación inicial. Esto es como una situación intermedia. Si yo tengo el mismo valor de cambio, y ahora, en concepto de capital circulante, yo dejo en la totalidad del valor de cambio, la tasa de ganancia del capitalista es cero. Ahora, en el caso 2, en la rama 2, el valor de cambio es el mismo que antes, 110, y yo tengo 105 de capital total. Por lo tanto, la tasa de ganancia, si bien se me vino abajo, porque en un primer momento era del 10%, ahora es del 4,5%, queda por encima de la rama que tiene mayor cantidad proporcional de capital circulante. Bien. ¿Qué va a pasar en esta situación? Esta situación va a provocar que migre capital de la rama 1 a la rama 2, y en realidad también a otras ramas de producción cuya ganancia o cuya proporción de capital fijo sea aún mayor que la rama 2 también. Digamos, el capital va a tender a irse de donde no saca ganancias. Recordemos que para Ricardo, o sea, el capitalista invierte su capital en la rama o en su empleo más provechoso. O sea, se va a ir claramente de la producción del bien que se produce en la rama 1. ¿Qué pasa entonces cuando se va el capital de esta rama? Con el precio de la producción. Aumenta. El aumento del precio de los bienes de la rama 1, derivado de la disminución en su oferta por la migración de capital, va a igualar nuevamente las tasas de ganancia de las diferentes ramas de producción. Por lo cual, sin haber habido ningún cambio en la cantidad de trabajo necesaria para la producción, y solo habiendo cambiado el precio de los salarios de los trabajadores, los precios relativos de los bienes cambiaron.
Leamos ahora una cita textual. Aunque los productos fabricados en circunstancias similares no variarían entre sí por causa alguna que no fuese una adición o disminución de la cantidad de trabajo necesaria para producirlos, comparados con otros no producidos con la misma cantidad proporcional de capital fijo, variarían por el alza en el valor del trabajo, independientemente de la cantidad mayor o menor de trabajo necesaria en la producción de ambos. Esta conclusión contradice la teoría del valor-trabajo. Los precios relativos de bienes producidos con distinta proporción de capital fijo y circulante dependen, además de la relativa cantidad de trabajo empleado en su producción, del valor del trabajo, es decir, del salario de los trabajadores. Veamos ahora, antes de seguir, quiero mencionarles una cosita. Este problema, o esta contradicción con la teoría del valor-trabajo, lo retoma Marx. Marx va a proponer 4 conceptos de valor diferentes: valor de cambio, precio directo, precio de producción y precio de mercado. Todos ellos son diferentes en términos cuantitativos. Y cada uno de ellos difiere con respecto al resto en su grado de abstracción. Con esto logra Marx explicar o justificar que la variación en los salarios de los trabajadores no impacta en los valores relativos de las mercancías y que la teoría del valor-trabajo sigue siendo válida, lo que significa que el valor relativo de dos mercancías depende de la relativa cantidad de trabajo necesaria en su producción y no de otra cosa. Esto, de todos modos, lo van a ver en la unidad siguiente cuando vean a Marx. Bien, ahora sí. Veamos qué sucede con el axioma 2. Ricardo, en este segundo caso, va a proponer el ejemplo de 2 ramas de producción con el mismo tiempo de trabajo, pero distribuido de distinta manera. Digamos, en las 2 ramas se produce el mismo bien, pongamos zapatos. Ricardo, entonces, va a proponer estas 2 ramas que tienen el mismo tiempo de trabajo, pero distribuido de diferente manera a través del tiempo. La primera rama tiene un ciclo productivo de 1 año, y a lo largo de ese año se emplean 100 horas hombre de trabajo con una ganancia del 10%. Con el tema de la tasa de ganancia tenemos el mismo problema que en la situación anterior, digamos. Ese 10% de ganancia no sabemos de dónde sale, ni tampoco se condice con la propia teoría de Ricardo. Esto determinará un valor de cambio de la mercancía que equivale a 110 horas hombre. Suponemos que esa rama usa poca composición de capital fijo con mucha mano de obra, ¿no? Pero otro capitalista puede elegir trabajar con otra proporción más capital intensivo de capital fijo. Lo que dice Ricardo es que para que ese capitalista tenga esas máquinas que le permitirán trabajar con menos mano de obra, debe empezar antes su producción para construirla, ¿no? Entonces podemos suponer que se necesitan 50 horas hombres durante 1 año para producir esa máquina. Y una vez construida, es decir, una vez transcurrido ese primer año, en el segundo año se la pone en marcha junto a otras 50 horas hombre para la producción de esa mercancía. El motivo por el cual, digamos, las horas hombre son menores en el momento de la producción, digamos, en el tiempo T, para la rama 2 o la rama con mayor proporción de capital fijo, es porque justamente tenemos la utilización de una técnica más capital intensiva que ahorra trabajo, ¿no? Entonces, vamos a ver que en total, si miramos la cantidad de horas de trabajo necesarias para la producción de ese bien, vemos, es la misma, o sea, tenemos 100 horas hombre y 100 horas hombre, en los 2 casos. Por lo tanto, vamos a tener el mismo valor de cambio, pero con una diferencia. En el primer caso, 50 horas, perdón, en el segundo caso, 50 horas se acumularon en el periodo T-1, o sea, el año pasado, digamos. Si la tasa de ganancia, entonces, es del 10%, en el segundo de los casos, tendremos acumulación de capital. En ese primer periodo, Ricardo dice que ese capitalista se privó de obtener ganancias, es decir, este capitalista que
empezó a producir el año anterior, es decir, la rama con mayor capital fijo, significa necesariamente que ese capitalista no puso ese capital a producir y a generar beneficios, sino que lo invirtió y se privó, por lo tanto, de obtener ganancias. Por lo tanto, esa espera por poner en funcionamiento las maquinarias y por lo tanto de obtener sus beneficios, debe ser compensada, va a decir Ricardo. Entonces, la ganancia, digamos, ¿cómo se da? Acá aplicamos algunas herramientas en la determinación del valor de cambio, algunas herramientas de matemática financiera, digamos, ¿no? La aplicación del interés compuesto. Acá fijémonos que tenemos la aplicación de 50 horas hombres, ¿no? Por 1,1, que sería el valor más la ganancia, pero elevado al cuadrado, porque han pasado 2 periodos desde ese momento a la actualidad, y le sumamos, o sea, lo mismo, pero que se corresponde con las 50 horas hombres del tiempo t, con el mismo mecanismo, pero digamos acá no tenemos, o sea, está elevado a la 1 como para que se entienda, ¿no? Este producto me da 115,5 horas hombre. En el caso anterior yo tenía 110 horas hombre. Entonces, el valor de cambio de la mercancía producida en el segundo, con una composición de capital fijo, como el segundo ejemplo, es mayor que el valor de cambio de aquella producida en las condiciones de la situación 1, a pesar de tener la misma cantidad de trabajo empleada en su producción. Bien. Acá les leo otra cita textual de Ricardo. A causa, pues, de los diferentes grados de duración de sus capitales respectivos, o lo que es lo mismo, a causa del tiempo que debe transcurrir antes que esos productos sean traídos al mercado, serán valorados, no exactamente en proporción a la cantidad de trabajo empleado, sino de algo más, para compensar el mayor tiempo transcurrido antes que aquel producido con una mayor proporción de capital fijo pueda ser traído al mercado. ¿Qué significa esta conclusión? Que se contradice la teoría del valor-trabajo. Los precios relativos de bienes cuya espera para ser llevados al mercado difiere, dependen, además de la relativa cantidad de trabajo empleada en su producción, del tiempo transcurrido hasta ser llevados al mercado. Bien. Ahí. Veamos. ¿Cómo elude Ricardo? Antes de esto, les quiero mencionar otra cosita. En este caso también Marx va a abordar esta contradicción y va a explicar, va a lograr explicarlo, digamos. Lo que va a decir Ricardo es que las dos ramas de producción que producen, por ejemplo, zapatos con dos técnicas diferentes, una capital intensiva y otra mano de obra intensiva, no pueden coexistir en el mercado. Por lo tanto, hay una de ellas que desaparece. Esas dos ramas, esas dos formas de producir zapatos, entonces no podrán coexistir. Bien. ¿Cómo va a eludir, ahora seguimos con la teoría de Ricardo, cómo va a eludir Ricardo el problema que surge, la inconsistencia de su teoría, digamos, lo que acabamos de descubrir, que el precio relativo de los bienes producidos con diferente composición de capital fijo y circulante no depende solamente de la cantidad de trabajo incorporado en la producción, sino que también depende del precio del trabajo y de la espera hasta que esos mercancías sean llevadas al mercado? Va a decir, los más grandes efectos que podrían producirse en el valor relativo de las mercancías, debido a un alza en los salarios, no podrían exceder del 6 o 7%. No sabemos, digamos, por qué. Porque los beneficios, acá lo explica, pero de todos modos ahora vamos a analizarlo, porque los beneficios no admitirían probablemente, en circunstancia alguna, una depresión general y permanente de mayor magnitud. Digamos, nosotros no estamos, o sea, esta explicación
está bastante tirada de los pelos, digamos, no tiene mucho sustento en su teoría, digamos. ¿Por qué no puede exceder el 6 o 7% y no más? Digamos, si en una primera situación, digamos, los beneficios fueran muy grandes, podrían soportar caídas de su valor tranquilamente sin que esto impacte significativamente en el valor de las ganancias. Pero bueno, aunque fuese un error omitir completamente la consideración del efecto producido por un alza o baja en los salarios, va a decir que va a ser igualmente incorrecto atribuirle mucha importancia. Por esto que habla del 6 o 7%, ¿no? Por lo tanto, consideraré todas las grandes variaciones que tienen lugar en el valor relativo de las cosas como producidas por la mayor o menor cantidad de trabajo que puede ser requerida en cada tiempo para producirlas. Por lo tanto, Ricardo va a decir, si bien reconozco que hay otros factores que determinan el precio relativo de dos bienes, además de la cantidad de trabajo implicada en su producción, además de la cantidad de trabajo relativa implicada en su producción, voy a omitirlas, porque no son significativas o porque son despreciables, porque no van a exceder del 6 o 7%. Como que esa es lo que sostiene Ricardo para eludir el problema de la inconsistencia en su teoría, ¿no? Bien, la teoría del valor trabajo entonces es inconsistente. La tendencia a la igualación de las tasas de ganancia entre ramas de producción con distinta proporción de capital fijo y circulante contradice la teoría del valor trabajo. Entonces, como les decía, además de la cantidad de trabajo empleado en la producción, el valor del cambio de una mercancía está sujeto a variaciones por alzas o bajas en el precio del trabajo, es decir, en los salarios de los trabajadores, en ramas de producción con distinta proporción de capital fijo y circulante, y por el tiempo que debe pasar antes que las mercancías puedan llevarse al mercado, es decir, por la espera. En este momento, las teorías del valor se bifurcan. Tenemos por un lado aquellos economistas o aquel grupo que funda la teoría del valor en los costos de producción, que habían visto con Marcos el problema de la circularidad, y por otro lado está quienes continúan con la teoría del valor trabajo, que como vimos recién es una teoría inconsistente. Entonces, acá también tenemos referentes muy grandes que continúan con la teoría del valor trabajo, como pueden ser, por ejemplo, los socialistas ricardianos, Marx, entre otros. Marx lo van a ver en la unidad siguiente. Marx es el mayor de los referentes, ¿no? De este grupo que sigue la teoría del valor trabajo. Y antes de finalizar, les quiero leer brevemente un párrafo de un libro de Zunkel y Paz, que dice: es notorio que la actuación política de David Ricardo responde a los objetivos de la burguesía industrial en ascenso, cuyos intereses defiende abiertamente. En general, los autores de la escuela clásica abogan por medidas de política económica que, insertadas dentro del contexto de una sólida construcción teórica, constituyen el conjunto de normas de acción del liberalismo económico, bandera del mencionado grupo social. Este conjunto de normas apunta a la liberalización del sistema económico que en la práctica se logra establecer a lo largo del siglo XIX. Quería leerles ese párrafo, no es de un libro que esté en la bibliografía obligatoria ni nada por el estilo, pero da cuenta de cómo Ricardo defiende los intereses de la burguesía industrial en ascenso en Inglaterra en ese entonces, en contra o que se encontraba en disputa con la clase aristocrática terrateniente. La bibliografía, recuerden, es los capítulos 1 a 6 de Principios de Economía Política y Tributación y los capítulos 28 y 29 de Rubin, que tienen disponible en el centro de copiados. Bueno, muchas gracias.